Hola muchachos, cordial saludo, espero estén muy bien. Esta es una clase que pretende hacer una síntesis de los temas vistos en el primer periodo y también introducir los temas del segundo. Por tanto, explicaremos la filosofía helenística rápidamente y también el paso del pensamiento de la antigüedad al medioevo o a la Edad Media. Sobre este video vamos a realizar un taller y una evaluación que será nota del segundo periodo y también recuperación del primero para las personas que perdieron. En el correo, igual en el correo anexo a este video van a encontrar más información. De esta forma, teniendo en cuenta que muchos de ustedes ya reconocerán ciertas cosas, vamos a hacer énfasis en lo principal y a profundizar solo en ciertos aspectos de las diferentes filosofías. Recordemos entonces el contexto en el que esta época se va a desarrollar. Recordemos que la época helenística comienza con la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno en el 322 y en el 323 respectivamente, dejando este último un vasto y gran imperio que de hecho iba a recorrer todo el territorio conocido de la época, desde el mar Adriático y el mar Egeo hasta el río Indo, pasando por lo que antes era Persia, Mesopotamia y Egipto. De esta forma, Alejandro Magno logró unir varias culturas y religiones y pensamientos filosóficos también, pero sobre todo expandiendo la influencia del pensamiento griego mucho más allá de lo que habían logrado ellos en el periodo clásico. Inmediatamente después de que muere Alejandro Magno, el imperio se divide y se va a desencadenar lo que se conoce como la guerra de los diádocos o de aquellos generales más cercanos a Alejandro Magno, cada uno buscando poder para conseguir un terreno y crear su propio reino dentro de lo que antes era el gran imperio de Alejandro. De esa forma nosotros podemos observar el mapa en el que aparecen los más grandes e importantes reinos helénicos que quedaron después de que se dividió el imperio. Esto va a comenzar una época de inestabilidad y de decadencia política en la que la participación ciudadana y la democracia ateniense de antaño iban a ser reemplazadas por la autoridad, en principio de aquellos que eran cercanos a Alejandro y luego de la República Romana, cuando son de hecho derrotados en la guerra aquea del 146 a.C. y se vuelven una provincia más de lo que luego sería pues el Imperio Romano. De esta forma, el pensamiento pasó de ser una reflexión con un enfoque social y colectivo a uno centrado en el bienestar del individuo en medio de una crisis de su sociedad y de los valores clásicos. Al perder su independencia y ser sometidos a diferentes fuerzas e imperios que pasaban por su territorio para poder conquistar todo lo que era el Mediterráneo. Se considera normalmente que el fin de la época helenística se da con la derrota de Roma sobre Egipto, en la famosa batalla de Actium o de Actio, donde Octavio derrotaría a Cleopatra y a su amante Antonio, consolidando así el control completo de Roma sobre el Mediterráneo y comenzando el fin y la decadencia de los principales centros culturales helénicos como lo eran Alejandría y Atenas. Por tanto, vemos que las características principales del pensamiento de esta época son algo que lo que ya habíamos mencionado, el interés en cuestiones éticas enfocadas en el bienestar y la felicidad del hombre en un mundo que es incierto, el personalismo y el egoísmo moral en ese sentido, la destrucción del vínculo social que existía en la anterioridad con la democracia. Se comienza a crear por lo tanto una filosofía aplicada o un saber aplicado a la vida práctica. Ya no se busca crear un gran sistema que intente entenderlo todo como lo intentaba hacer Aristóteles o Platón. Ahora se busca solo es una verdad práctica. Sobre esto de hecho van a ser sages o sabios, personas que están dedicadas a la vida ética, a la vida feliz.
También en esta época se hace un conocimiento, por lo tanto, especializado. Hay una expansión y un refinamiento de los conocimientos técnicos, debido a que se unifican, como vimos, gran cantidad de culturas que comienzan a compartir información las unas a las otras a través, de hecho, de un idioma común llamado el koiné, que era el griego, pues, que se utilizaba, o el griego común. Pero no solo se puede ver la influencia de esto en el pensamiento, sino también en el arte, como podemos observar en la transición de la escultura y del arte griego, en el cual, segundo, nos vamos a dar cuenta en la época helenística cómo hay un mayor énfasis en la expresión de las pasiones y de las emociones del hombre a través de los movimientos y el naturalismo de las expresiones. Se busca es un realismo, o intentar de una u otra manera retratar lo que el hombre vive o padece, de lo que de una u otra manera está viviendo en esta época, que podemos ver también se refleja en el pensamiento. Ahora veamos el pensamiento central de cada una de las escuelas filosóficas de la época, donde daremos énfasis al escepticismo y al neoplatonismo, porque fueron las dos escuelas que nos hicieron falta explicar antes de que comenzara la cuarentena. Comencemos, por lo tanto, por la que se considera la escuela más antigua, que sería la escuela cirenaica, casi un antecedente, pues incluso Aristipo, su fundador, fue discípulo de Sócrates. Fue la primera escuela en postular una posición puramente hedonista, que ustedes ya también deberían saber, que significa considerar el bien y el fin de la vida misma como el placer, y en este caso el placer que se obtiene a través de los sentidos o los placeres del cuerpo. Pues los cirenaicos consideraban también que lo único que podíamos tener certeza era de nuestros sentidos, creando así un modelo llamado sensualismo, que iba a ser también predecesor al empirismo, que es un modelo de epistemológico basado en los sentidos para poder explicar el conocimiento. Además de esto, los seguidores de Aristipo se caracterizaban por tener posiciones radicales o controversiales sobre Dios, la vida y la muerte. Esto va a ser hecho un punto de partida o un antecedente de lo que iba a ser el epicureísmo, que iba a refinar esta teoría, iba a partir de principios también hedonistas para poder construir su filosofía. Pero estos iban a comenzar a incluir no solo los placeres del cuerpo, sino también los placeres intelectuales. Por eso iba a realizar un análisis sobre el placer, sobre los diferentes tipos de placer y cómo el placer interactúa entre sí, cómo se puede realizar un cálculo prudente de los placeres para poder de una u otra manera maximizar o optimizar la cantidad de placer que puede ser obtenida de una u otra manera. Por eso nos habla de diferentes tipos de placeres, comenzando por aquellos que ya mencionamos, los placeres del cuerpo, los placeres de la mente, a los cuales también iba a corresponder en cierta medida los placeres pasivos y los placeres activos, aquellos que requerían constantemente de un impulso o aquellos que se obtenían era por la falta de hecho de dolor al poder satisfacer una necesidad. Y de estos además hay unos placeres, unos deseos específicos relacionados con la naturaleza. Están aquellos que son naturales y necesarios, como la comida o el respirar, aquellos que son naturales e innecesarios relacionados con estos, pero en medida que sean exceso o defecto, y aquellos que no son ni necesarios ni naturales, que son puestos por la sociedad, como la fama, el dinero, cosas que son de hecho extra y que de hecho no garantizan una verdadera satisfacción, una verdadera felicidad, siempre y cuando estos exijan un dolor que esté por encima de ese placer, ¿no? Porque el objetivo del epicureísmo en última será alcanzar la ataraxia, que significa, como ustedes pueden ver, la ausencia o la falta de toda perturbación del cuerpo y del alma, buscar la tranquilidad del espíritu para poder conseguir la mayor satisfacción y el mayor placer, como ellos lo interpretaban. De esta forma, para conseguir esto se tenía también que filosofar,
La filosofía se volvía la cura o el tratamiento para el alma que no podía encontrar la paz y no podía pues llegar a la ataraxia. Eran por lo tanto 4 las recomendaciones que hacía la filosofía, que ellos iban a llamar el tetrafarmacón, los 4 fármacos que ustedes ya también deberían reconocer. Son no temer a la muerte no es nada para nosotros, no temer tampoco a Dios, porque Dios es magnánimo y bondadoso y es un ser que de nosotros no puede desear ni mal ni bien. Lo que es fácil, pero lo que es necesario y lo que es placentero es fácil de conseguir una vez que se pueden identificar los deseos que uno tiene y se pueden manejar. Por otro lado, por eso mismo también aquello que es dañino o aquello que no es provechoso es fácil también de evitar y de evadir. Cuando uno reconoce que uno puede también omitir ciertos deseos que solo causan más dolor que verdadero placer y satisfacción. Una vez que uno puede tener control de estas cosas, como dijimos, poder tener un control y un cálculo prudente a través de la virtud, uno podrá alcanzar la ataraxia, la calma y el placer, o la felicidad. Por otro lado, además de la ataraxia, también se buscaba la amistad como un gran bien, un gran placer del alma y del intelecto, aquello sin lo cual Epicuro también consideraba no se podría alcanzar la felicidad. Tanto así que su proyecto de hecho consistía en un jardín en el cual él y sus seguidores se reunían no solo a discutir en el sentido tradicional, sino también en cierto sentido a disfrutar de su compañía, a compartir las diferentes maneras como ellos han logrado o han hecho del placer un arte. El epicureísmo además era la única escuela helenística que permitía y aceptaba a las mujeres como iguales entre ellos, en las cuales ellas podían participar de las discusiones y aportar de la misma forma que lo hacía un hombre. ¿Por qué? Se preguntarán tal vez por qué queda tan poco del epicureísmo, porque no tenemos más textos de ellos o se conocen un poco más. Pues resulta que este modelo o forma de ver el mundo también competía con otros de esta época, entre ellos el cristianismo, el que veían de mala manera el epicureísmo dado su tendencia hacia el placer y su concepción atomista que se basaba en la nada y en la coincidencia para explicar el mundo. De esta forma ellos, por eso es que decían que después de la muerte no había absolutamente nada, por lo tanto uno no se podría o no se debía preocupar de eso. Así, de esa forma, la iglesia se encargó de destruir mucho de lo que habían escrito y también muchos de los lugares de los jardines donde estas personas se reunían, considerándolo, como yo lo dije, una doctrina contraria a lo que proponía la iglesia como un modelo de visión del mundo. Por otro lado, tenemos ahora al cinismo, que es la otra escuela también antigua de las primeras escuelas de helenísticas que se dieron. De hecho, el exponente más famoso, más conocido, Diógenes, murió también en el mismo año en que murió Aristóteles. De esta forma es, como les digo, una de las formas más tempranas en las que se daba el pensamiento helenístico. Tanto así que de hecho hay historias, como hemos nosotros dicho en clases o habíamos mencionado en clase, algunas historias de Diógenes con Alejandro Magno. ¿Qué proponían los cínicos o el cinismo? Ellos consideraban, como ustedes pueden ver, que la felicidad se alcanza por fuera de la sociedad y de sus normas, que nosotros solo podemos alcanzar la virtud y la verdadera naturaleza del hombre rechazando todo aquello que es artificial por medio de artificial creado a través de la cultura y de la civilización. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que busca un cínico o el cinismo? Es la autarquía.
una autosuficiencia o libertad o también autodominio de sí mismo, de sus deseos y de sus necesidades. Ellos, por lo tanto, buscaban era lo natural, porque era aquello que podía ser satisfecho también con mayor facilidad, era aquello que no hacía que ellos dependieran de nada más. ¿Por qué también son reconocidos los cínicos? Diógenes nunca escribió un texto, no se tiene ningún tipo de libro o ensayo que haya escrito, solo hay anécdotas de acciones que él realizaba, de cosas que él hacía. Un ejemplo de esto es la forma o la razón por la cual él comienza a hacer filosofía. Él va a un oráculo que le dice que él va a reescribir los valores del hombre. Pero él reinterpreta eso de valor de tres maneras. Uno, el valor monetario, el dinero. Dos, el valor como los valores éticos y morales de la sociedad. Y tres, como los valores en las leyes. Los tres, los cuales él intentó cambiar, falsificando la moneda, haciendo fraude en la creación de leyes, y pues viviendo la vida que vivió y haciéndolas de una u otra manera, las actitudes o las acciones que demostraban la falsedad de ciertos preceptos o de ciertas ideas que mantenía la sociedad ateniense en este momento. También es muy célebre el caso de cómo Diógenes se acerca a Platón, que había propuesto la definición del hombre como un hombre bípedo implume, sin plumas, y lo que hace Diógenes simplemente es quitarle las plumas a un pollo y tirarlas en medio de un diálogo de Platón y decir: todos miren, este es el hombre de Platón. Este es el gran hombre de Platón. Obviamente su acción no solo se limita a esa definición, sino que es una crítica sobre todas las definiciones basadas en algo físico para determinar al hombre. De una u otra manera su crítica va más allá, por lo tanto no es solo unas acciones que son radicales o controversiales porque sí. De hecho, el término cínico ha cambiado o tiene un significado en la actualidad que se podría considerar que es diferente al significado filosófico estrictamente hablando, a pesar de que hay algo que lo relaciona, y es que un cínico como adjetivo en la actualidad significa una persona que es en cierto sentido descarada, que no interesa, insensible en los sentimientos de los demás. Es una persona que hace y deshace sin preocuparse o sin interesarse por los demás, y que podemos ver de una u otra manera también caracterizaban a personas como Diógenes el perro, pero que obviamente no es todo lo que no lo determinan completamente, no es todo lo que es Diógenes o todo lo que él proponía. Y a propósito de Diógenes el perro, hablemos de la historia de los nombres de las diferentes escuelas helenísticas, comenzando por los cirenaicos. Cirenaicos viene de Cirene, una ciudad que queda al norte de África, y esto es interesante porque nos muestra cómo el pensamiento en esta época ya dejó de concentrarse en Grecia y en Atenas y comenzó de hecho a darse en su mayoría en ciudades que quedaban en provincias alejadas o en los bordes de lo que iba a ser el imperio o la república. El epicureísmo viene de su fundador, Epicuro. El cinismo significa, de hecho, cinismo en griego significa cinikae, que es perro, o sí, un perro. El nombre viene de hecho del lugar donde ellos se reunían, pero luego su significado cambió y lo adoptaron no solo como una descripción de un lugar, sino una descripción también de su actitud y de su postura filosófica. Como yo mencionaba, Diógenes le decían el perro con justa razón, pues él, una vez que le dijeron así, respondió que era para él muchísimo mejor tal vez ser perro que ser humano, ya que ellos demostraban ciertas virtudes que incluso estaban por encima de lo que muchos consideraban ser pues superiores o mejores por ser hombres o ser humanos.
Ahora pasamos a la última escuela, el estoicismo. A propósito de su historia, estoicismo se refiere al lugar donde ellos se reunían, que era la estoa o los pórticos famosos en los cuales antes la gente se reunía, que estaban al borde de de las ágoras y de los foros, donde la gente podía sentarse y podía hablar y discutir de las diferentes cosas del día. El estoicismo que propone. El estoicismo rechaza al placer como la forma en la que se puede conseguir la felicidad o la tranquilidad en la vida. Rechaza también la autosuficiencia como el único criterio para poder determinar si algo es bueno o no es bueno. Él considera que la razón y la virtud son aquellas que nos van a llevar a la felicidad al mostrarnos las cosas que nosotros no podemos cambiar, al mostrarnos nuestro destino y reencontrarnos con él. De esta forma, los estoicos lo que recomiendan es un control o una abstinencia completa de las emociones y de los sentimientos, independiente de que sean naturales o no. El hecho es poder mantener y controlar los deseos, las emociones fuertes y aquellas que nos confunden o nos crean deseos que de hecho terminan también lastimándonos, en lo que de hecho pues se parece a la recomendación del epicureísmo, pero ellos lo hacen desde la perspectiva de la razón, de darnos cuenta de aquello que tiene sentido y abandonar cualquier otra intención o deseo a partir de basada en sentimientos o en emociones que solo nos harían daño. De esa forma, el estoicismo propone o muestra que debemos seguir a la naturaleza como aquello que es el flujo o el constante transcurso del mundo, del destino. Siendo así, admitiendo que esto no lo podemos controlar, los estoicos dicen que aquello que cae en nuestro control son nuestras opiniones y la forma en que nosotros enfrentamos el mundo, mostrando una vez más su objetivo del control de las emociones, del control de las pasiones internas. Esta postura, diferente al epicureísmo, de hecho va a tener cierta acogida por parte de los cristianos y cierta influencia, pues mucho de lo que ellos proponen tiene sentido dentro de la doctrina que ellos van a proponer, pues ellos van a encontrar este tipo de ascetismo, de resistencia espiritual y moral frente a los deseos, como algo que también está muy cercano a la consideración que ellos tienen del rechazo al pecado y a la tentación. Por lo tanto, ellos de una u otra manera van a tener una influencia mutua. Ahora vamos a pasar a la escuela neoplatónica y la escuela escéptica, comenzando de hecho por el escepticismo. Hay dos tipos de escepticismo en esta época, el escepticismo pirrónico y el escepticismo académico. Como ustedes pueden observar, el escepticismo pirrónico lo que proponía o lo que consideraba era una imposibilidad absoluta de poder encontrar una verdad o una certeza entre los hombres. De hecho, de ahí viene el término escepticismo, la historia del nombre. Pues escépticos significa aquel que continúa investigando, aquel que continúa preguntándose o que se sigue cuestionando. El objetivo de ellos o el propósito que ellos tenían para alcanzar la felicidad o el bien de la vida era llamada la epogé, o la suspensión del juicio y de los sentidos y los propósitos que de una u otra manera tiene el hombre. El hombre tiene que acostumbrarse a reconocer lo que no es verdad y simplemente aceptar que las cosas que ve o que percibe son solo apariencias. Tanto así que hay de hecho acontecimientos o anécdotas sobre Pirrón, de hecho dudando sobre aquellas mismas cosas que le podían generar daño, como pues que eran peligrosas, como un risco, una caída o algo por el estilo. Así, de esa forma, Pirrón mantenía que la mente o la razón tenía ciertos errores o ciertos vacíos que no permitían o que hacían imposible alcanzar la verdad. Uno de ellos es un tropo conocido como el relativismo de los sentidos,
Él decía que si nosotros llamamos a dos cosas por igual no significa que lo percibamos de la misma manera. El famoso caso de los colores, que los dos llamemos a algo rojo no significa que veamos exactamente la misma cosa, por lo tanto no podríamos determinar de verdad con certeza qué es la verdad. Relacionado a esto existe el escepticismo académico, representado por el eclecticismo de Séneca. Él considera que, como Pirrón, que no hay una verdad, pero que hay grados de certeza, grados en los cuales nosotros podemos, impresiones en las cuales nosotros podemos confiar, y aquellas en las cuales nosotros no podemos de verdad considerarlas o de verdad saber si son verdaderas. Aquellas, digamos, simples, como las sensaciones básicas, podemos de una u otra manera considerar como ciertas por la forma en que nosotros vivimos, pero cada vez que vamos profundizando o de una u otra manera alcanzando un grado de verdad más alto, cada vez es más difícil o es imposible de verdad tener certeza. De esa forma, lo que intenta o lo que propone es algo conocido como el eclecticismo, que viene del griego eklegein, que significa elegir o seleccionar, y es exactamente esto, es poner a cada parte y juzgarla en su valor para poderla aceptar o no, independiente del todo del sistema del cual provenga. De esa forma se termina con un sistema que tiene muchas partes de diferentes cosas, pero que arman un todo dependiendo del nuevo criterio. Así, de hecho, como algunos podrán haber investigado, eclecticismo se le puede llamar a muchas cosas, pues la mayoría de cosas están basadas o inspiradas en cosas del pasado, por lo tanto tienen que de una u otra manera tener partes o cosas de otras teorías o de otros pensamientos anteriores. Y antes de continuar al neoplatonismo, recordemos que tanto el escepticismo como el estoicismo son las dos corrientes consideradas que tienen mayor influencia romana. El estoicismo, por un lado, Marco Aurelio, un emperador, fue estoico y escribió uno de los grandes manuales o uno de los grandes libros estoicos conocido como Meditaciones, mientras que el escepticismo influenciaron mucho en el modelo de pensamiento y de sociedad romana, la manera en cómo ellos de hecho asimilaban las diferentes culturas que iban conquistando a medida que el imperio se expandía, pues ellos tomaban partes y cosas que ellos consideraban útiles para utilizarlas también en los diferentes aspectos de su vida. También esto de hecho afectó la forma en la que ellos iban a aceptar o a de una otra manera relacionarse también con el cristianismo, como vamos a ver más adelante. Ahora pasemos al neoplatonismo. Ellos van a también tener gran influencia en la doctrina cristiana, que ver como dijimos vamos a referirnos a eso después. Por ahora, ¿qué es lo que ellos proponían o qué era su pensamiento? Era de una otra manera una amalgama, una combinación de características o fundamentos pitagóricos y platónicos. Ellos lo que deseaban era buscar lo idéntico entre aquello que era diferente, el ser verdadero detrás de todo esto que de una u otra manera se nos aparece como distinto y cambiante. Esa gran búsqueda que había antes, de hecho, de poder encontrar la verdad y el ser, ¿no? Ellos por lo tanto van a tomar los dos modelos, la idea y el número, y con ellos van a llegar a la conclusión de que si el mundo tiene que tener un modelo universal desde el cual todo parte, y ese modelo es la unidad, por lo tanto tiene que de esta unidad, del uno que ellos van a llamar, se tienen que emanar los diferentes seres o la realidad que es circundante. De esta manera todo lo que no es real, todo lo que no es ser, por lo tanto también todo lo que es mal, sería en ese sentido solo ausencia de ese ser. No sería algo como tal, sino solo es la falta de aquello que lo llena, de una u otra manera. Por lo tanto,
el uno o la experiencia que nosotros tenemos con Dios no es una experiencia racional, porque es una experiencia que trasciende cualquier tipo de distinción que nuestra mente pueda reconocer. Por lo tanto, para poder llegar a Dios, que es la verdad, que es el bien y por lo tanto también la felicidad, necesitamos o requerimos de experiencias místicas o de una u otra manera sobrenaturales para poder entablar esa conexión que es primigenia, que es de una u otra manera a la cual nosotros volveríamos ya cuando, pues, antes de nacer y cuando ya estemos muertos. Ahora vamos a ver, como les había comentado, cómo estas diferentes corrientes van a pasar de lo que se considera la época o la edad antigua a al medioevo o a la edad media, siendo la corriente principal de pensamiento de esta época el cristianismo, como ustedes ya sabrán también. Para analizar este fenómeno tenemos entonces, este es un mapa que nos muestra el territorio que ocupaba el Imperio Romano cuando ya se había dividido entre Oriente y Occidente. Cuando el imperio se consolida bajo Octavio Augusto, después de lo que habíamos mencionado, la batalla de Actium, este ya había conquistado antes el reino de Judea y la ciudad sagrada de Jerusalén. La tensión entre los judíos semitas y los romanos termina con la destrucción de su más sagrado templo y de su libertad. Producto de esto, varios profetas van a predecir la llegada de un nuevo Mesías que llevaría al pueblo de David o al pueblo, a los judíos, los hebreos, a una nueva gloria, a un nuevo reino y a construir el nuevo templo de Salomón. El nacimiento, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret es considerado por algunos de estos judíos como la culminación de esas profecías hechas anteriormente. Sin embargo, de una forma distinta como lo habrían anticipado el resto de la doctrina judía. Por tanto, este grupo en un principio minoritario de seguidores de Jesús, que le dirían Cristo, al ser la traducción en griego de la palabra Mesías en hebreo, serían perseguidos y tendrían que viajar, como era también su objetivo, para dar la palabra del Señor y para lograr la evangelización del resto de las personas o de los pueblos del mundo. Siendo pues uno de los casos más célebres de estos intentos el discurso hecho por San Pablo en el Areópagita o la montaña principal de la Acrópolis en Atenas, en la cual por primera vez se iba a haber un encuentro claro y definitivo entre el pensamiento helénico y el nuevo mundo cristiano o semita. Pues antes, como habíamos mencionado, ya Alejandro Magno había conquistado estas zonas y había recibido influencias helénicas, pero desde ese momento hasta nunca se había dado un encuentro en el cual se expusieran de esa forma las perspectivas o las doctrinas cristianas, por lo menos netamente originalmente cristianas. De esas características del cristianismo, habrían algunas que irían en contra del pensamiento helénico y de la doctrina romana en general. Esto se debe a que era común en la época la también llamada religión de Estado, en la que se incluían en el panteón de creencias de las personas a las figuras importantes y imponentes del mundo político, a las cuales se les rendía culto como a los otros dioses que se consideraban residían en la imagen sagrada de las estatuas y sus representaciones. El mundo helénico era muy dado a las experiencias místicas y a considerar que los dioses de una u otra manera se relacionaban a través de su imagen y de sus figuras o de sus estatuas. Mientras que por el otro lado, toda la tradición judía y semita de la cual viene el cristianismo rechaza cualquier tipo de imagen o figura que pueda representar a Dios, pues este solo se puede manifestar a través de la palabra y en la historia que están ambas en las sagradas escrituras y en los evangelios.
Los cristianos además rechazaban toda imagen de autoridad divina que no fuera la de Jesús, además de considerar a todos los hombres iguales y además de rechazar todas las propiedades y darlas a la comunidad una vez se convertían en su religión. Esto, pues unas posturas mantenidas en una sociedad que era esclavista y que se había construido a través de la guerra y de la posesión de otras personas. Por lo tanto, estos preceptos se enfrentaban o entraban en conflicto directo con la autoridad que pretendía alcanzar el Imperio Romano, viéndolos por tanto con sospecha y con desconfianza por largo tiempo, hasta que eventualmente comienzan las diferentes épocas de persecución en las que se intentaban de distintas maneras detener la expansión de la creencia a través del miedo, la tortura y la muerte. Aquí fue donde muchos se hicieron mártires, que de hecho en griego significa testigo. A pesar de esto, parecía que muchas más personas se veían atraídas antes que alejadas, pues también se sorprendían de la resistencia pacífica que mantenían estas personas, que parecían además representar a los oprimidos y a los desahuciados de una sociedad que, ya dijimos, estaba basada en el dominio y la opresión. De esta forma, poco a poco los cristianos ganaron espacio en los bordes de las provincias del imperio, teniendo en cuenta el contexto también y la influencia del pensamiento escéptico y del misticismo, así también como pues, del estoicismo, como habíamos dicho, presentes en esta época, hasta que eventualmente Constantino I va a permitir o hacer legal el culto del cristianismo a través del acto del Edicto de Milán de 333, siendo este también el primer emperador cristiano. Por lo tanto, durante casi esos 300 años, los cristianos tuvieron que vivir escondidos y con miedo a la persecución en distintos lugares y en diferentes tiempos. Tal vez eso explique por qué, acto seguido después de que se da el Edicto de Milán, los cristianos decidieron desquitarse con las antiguas religiones paganas que se habían aliado con el Estado para rechazarlos, realizando así actos iguales o peores que los que ellos habían realizado a los templos de sus dioses antiguos, considerándolos falsas imágenes que debían ser exterminados junto a sus sacerdotes. Así, tomando su lugar como la religión central del imperio, poco a poco se comenzó a intentar unificar y conseguir un modelo oficial de las creencias de lo que sería la Iglesia como institución después, rechazando o eliminando otras versiones de la fe cristiana para perseguirlas y considerarlas herejías. De esto desde el Concilio de Nicea hasta la caída del Imperio Romano, de hecho. Teniendo pues además en cuenta como mencionamos, la gran cantidad y diversa cantidad de creencias religiosas y filosóficas que existían en esta época, por lo cuanto era necesario que el nuevo cristianismo que se hacía oficial tomara una posición y una postura frente a estas y determinara qué tanto compartía o no costumbres o tradiciones de distinta manera, por lo cual se considera que uno de los grandes padres de la Iglesia va a ser San Agustín, que va a ayudar a establecer esta gran doctrina oficial y unitaria. Así, pero de este filósofo nos vamos a referir después. Por ahora, veamos que al mismo tiempo que el cristianismo gana poder, el imperio entra en declive y en decadencia, al igual que los antiguos centros culturales y de conocimiento. La Biblioteca de Alejandría perdería importancia y originalidad hasta ser destruida por diferentes conquistas y al final incinerada por última vez por los cristianos, destruyendo el último bastión del pensamiento helénico, sin tener en cuenta la influencia escéptica y estoica también en decaída al interior del imperio. Poco a poco, Roma completa comienza a perder cohesión y autoridad sobre las regiones,
prefiere entregar a los bárbaros territorios que tampoco puede mantener, y por lo tanto el sistema de senado basado en Roma como un ente central de ciudadanos libres que toman decisiones para el resto del imperio. Este modelo antiguo, que había durado desde la fundación, casi en parte desde la fundación de la República de Roma, pues desaparece, cambiándolo y sustituyéndolo por un sistema de representantes y encargados de distintas zonas alrededor del territorio para que estos garantizaran la seguridad y la manutención, siendo esto pues la base de lo que sería el sistema feudal en la Edad Media, pues esencialmente serían señores, cada uno con su tierra o feudo, que estarían encargados de su defensa y de su protección. Para una mejor administración del imperio, incluso este se dividió en dos. De los dos, el lado occidental terminaría por desaparecer bajo las invasiones bárbaras que tomarían por fin el poder de la ciudad en 476, considerado también oficialmente el fin de la Edad Antigua según la historiografía tradicional, y también uno de los movimientos migratorios más importantes, de hecho, en la historia de la humanidad y de Europa. A pesar de esto, muchos de esos bárbaros ya habían sido evangelizados por otras corrientes del pensamiento, como lo era el arianismo de las tribus germanas. Por lo tanto, estos respetaron en parte a la Iglesia, que se volvió la encargada de guardar y de transmitir al futuro los valores de la antigüedad dorada, en este nuevo mundo de atraso técnico y cultural, que solo podría después intentar emular el pasado, y que bien podría ser argumentado incluso hasta el día de hoy. Se sigue emulando, viendo ese gran pasado glorioso de una u otra manera del mundo clásico. Así, considerando como el último de los romanos, Boecio nos deja muy apropiadamente un consuelo de la filosofía para la época por venir. Al ser él mismo torturado y castigado hasta la muerte, nos recuerda la manera como la filosofía puede ser un consuelo y una esperanza para la vida del hombre y para la humanidad también como un proyecto. De esta forma se instauran los elementos o los fundamentos que van a determinar el transcurso de la historia y del pensamiento en la Edad Media. Como mencionamos, después de las invasiones bárbaras va a desaparecer cualquier tipo de identidad o de unión nacional o estatal. El individuo va a quedar solo, las personas van a quedar a su merced y van a comenzar a buscar seguridad en aquellos que se las pueden brindar, los distintos señores que se han ubicado en los distintos espacios de lo que antes era el territorio del Imperio Romano, y de esta forma se instaura el feudalismo como el sistema oficial de Europa. Por el otro lado, la Iglesia queda como el único o por lo menos el poder dominante en este territorio en términos por lo menos ideológicos al principio, y poco a poco económicos y después también políticos. Poco a poco se va a reinstaurar lo que ya se había colocado en Roma, conocido como el cesaropapismo, la política o el dominio justificado, fundamentado a través de Dios y la Iglesia, como comúnmente se llamarían los emperadores. De esta manera, la Iglesia, por lo tanto, va a ser la única en que va a poder manejar o va a poder cohesionar a las diferentes tribus, a las diferentes personas y sociedades que van a comenzar a surgir en Europa y que van a estar en constante flujo debido a los gran número de invasiones y de cambios que van a haber en la zona, hasta que en el año 800 después de Cristo se va a reinstaurar el Imperio Carolingio, que va a volver a intentar llegar a la gloria del Imperio Romano y restablecer esos valores tradicionales con ayuda de la Iglesia. Además de que debido a las invasiones pues también han desaparecido y se han perdido gran cantidad y gran parte de los conocimientos que habían en la antigüedad.
teniendo lo poco que queda en manos de la iglesia, que lo va a reinterpretar y va a intentar de una u otra manera unirlo a las creencias de la fe, lo que va a ser pues el gran proyecto de la filosofía de la Edad Media, anticipándolo, la unión o la conciliación entre la razón y la fe. Bueno muchachos, eso pues sería todo por el video. Muchas gracias por verlo nuevamente. Revisen por favor el correo que está adjunto a este video. Próximamente voy a enviar una actividad de una película para que podamos, para que ustedes puedan analizar mejor este tema. Por favor revisen también, hay unos nuevos horarios de atención online que también estoy enviando junto con este correo y en un mensaje anexo. Por favor, cuídense mucho, saludos, los mejores deseos, espero que estén muy bien. Cualquier pregunta ya saben, me pueden escribir. Por favor, denle un like al video para llevar más o menos un conteo de las personas que están haciendo el ejercicio. De nuevo, muchas gracias, me despido, que estén muy bien, hasta luego.